¿Te imaginas un mundo donde los océanos eran gobernados por guerreros intrépidos que no temían a nada ni a nadie? Durante siglos, los vikingos han sido conocidos como saqueadores despiadados, pero su verdadera historia es mucho más profunda. Innovadores navegantes, comerciantes y exploradores, estos hombres y mujeres dejaron un legado que cambió el mundo para siempre. ¿Estás listo para descubrir la verdadera cara de los vikingos? En solo 10 minutos te revelaremos lo que no sabías. De estas leyendas del norte. En lo profundo de las tierras heladas de Escandinavia, hace más de 1000 años, nació una cultura que cambiaría el rumbo de la historia. Noruega, Suecia y Dinamarca fueron el hogar de los vikingos. Un pueblo resiliente que supo adaptarse a un entorno rodeados de montañas, fiordos y yeguas indómitos. Su día a día se basaba en la supervivencia. Cultivar la tierra, cazar y pescar eran actividades esenciales en una región donde los recursos eran limitados. Los vikingos eran mucho más que simples granjeros o pescadores. En su corazón estaba la mitología nórdica, una fuente de inspiración que les daba fuerza y coraje. Creían en poderosos dioses como Odín, el sabio, y Thor, el guerrero, quienes personificaban los valores de valentía y determinación. Estas creencias no solo guiaban sus vidas, sino que también influenciaban sus decisiones. La dureza de su entorno y el deseo de prosperar los llevó a mirar más allá del horizonte. A medida que crecían las necesidades de sus comunidades, comenzaron a explorar nuevas tierras. Lo que empezó como comercio con regiones vecinas, pronto se convirtió en expediciones más ambiciosas. Buscaban recursos, tierras fértiles y rutas que los llevaran a riquezas más allá de lo imaginable. Así, los vikingos dieron el primer paso hacia la expansión de su legado, iniciando una era de exploración, comercio y conquistas que definiría su lugar en la historia. Este es el comienzo de la historia de un pueblo que transformó su lucha por sobrevivir en una épica sin igual. Los vikingos no solo eran guerreros temibles, sino también extraordinarios navegantes y exploradores. Con sus emblemáticos barcos, los drakars, desafiaron los océanos y recorrieron rutas que ninguna otra civilización se atrevió a explorar. Sus embarcaciones, diseñadas para ser rápidas, ligeras y maniobrables, eran perfectas tanto para los ríos estrechos como para las aguas abiertas del Atlántico. Estos barcos representaban el espíritu aventurero y la ingeniosa tecnología que definió a los vikingos. Desde las costas de Escandinavia, zarparon hacia tierras lejanas en busca de riqueza, comercio y nuevas oportunidades. Llegaron a las Islas Británicas, Francia y España, donde establecieron rutas comerciales y dejaron su marca como exploradores audaces. Pero no se detuvieron ahí. Su sed de aventura los llevó más allá de Europa. Descubrieron Islandia, colonizaron Groenlandia e incluso llegaron a América del Norte, siglos antes de Cristóbal Colón. Además de sus conquistas, los vikingos eran hábiles comerciantes. Transportaban bienes como pieles, metales y ámbar, que intercambiaban por oro, seda y especias en mercados lejanos. Su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y establecer conexiones comerciales los convirtió en una pieza clave en el comercio medieval. Este capítulo revela cómo los vikingos no solo conquistaron con espadas, sino también con su ingenio y habilidades marítimas. Eran mucho más que saqueadores. Eran verdaderos pioneros que se atrevieron a cruzar los límites del mundo conocido, dejando un legado de exploración y comercio que cambió la historia. La imagen de los vikingos como bárbaros salvajes, saqueando y destruyendo todo a su paso, ha dominado nuestra percepción durante siglos. Pero, ¿cuánto de eso es cierto? Aunque los vikingos llevaron a cabo ataques notorios, como el asalto al monasterio de Lindisfarne en el año 793, esta era solo una parte de su historia. Más allá de los saqueos, los vikingos eran una sociedad compleja, con reglas, leyes y una rica cultura. Sus comunidades estaban organizadas en clanes y lideradas por jarls, figuras de poder respetadas que mantenían el orden. Contaban con asambleas llamadas Thing, donde se discutían y resolvían disputas. Este sistema democrático temprano garantizaba que todos los hombres libres tuvieran voz en las decisiones importantes. Además,
los vikingos no solo eran guerreros, eran granjeros, artesanos y comerciantes que construyeron prósperas aldeas y ciudades. Algunos de sus asentamientos, como Hedeby y Birka, se convirtieron en importantes centros comerciales que conectaban a Europa con Asia y el norte de África. Incluso en la guerra, los vikingos demostraron disciplina y estrategia. Su destreza militar y tácticas de combate les permitieron enfrentarse a poderosos ejércitos, dejando en claro que no eran simples hordas desorganizadas. Aunque la violencia fue una parte de su historia, los vikingos también fueron innovadores, comerciantes y líderes que dejaron un legado mucho más amplio que el mito de la barbarie. En la sociedad vikinga, las mujeres desempeñaban un papel mucho más importante del que normalmente se cree. Mientras que otras culturas de la época relegaban a las mujeres a un segundo plano, los vikingos reconocían su valor y les otorgaban derechos que eran revolucionarios para su tiempo. Las mujeres vikingas podían poseer tierras, heredar propiedades y divorciarse si lo consideraban necesario. Un nivel de autonomía que pocas sociedades ofrecían en aquel entonces. Pero su influencia no se limitaba al hogar. Algunas mujeres vikingas asumieron roles de liderazgo, incluso como guerreras. Las sagas nórdicas hablan de las skjalmo, las llamadas doncellas escuderas, quienes luchaban junto a los hombres en batallas épicas. Aunque algunos lo consideran mito, los hallazgos arqueológicos, como la tumba de una mujer guerrera en Birka, Suecia, confirman que existieron mujeres capaces de liderar en el campo de batalla. En las comunidades, las mujeres también eran esenciales en la economía. Administraban granjas, lideraban expediciones comerciales y mantenían el equilibrio en sus clanes mientras los hombres estaban fuera explorando o luchando. Además, tenían un papel destacado en la preservación de la cultura y las tradiciones, transmitiendo las sagas y enseñando a las nuevas generaciones sobre los dioses y héroes nórdicos. El papel de las mujeres vikingas era multifacético y crucial para su sociedad. Este capítulo describe cómo estas mujeres no solo desafiaron las normas de su tiempo, sino que dejaron un legado de fortaleza y liderazgo que sigue inspirando hasta hoy. Como todo gran capítulo en la historia, la era vikinga también llegó a su fin. Durante casi 3 siglos, los vikingos habían dominado los yeguas, saqueado, comerciado y colonizado tierras lejanas. Pero a medida que el tiempo avanzaba, su mundo comenzó a cambiar. La cristianización de Escandinavia fue uno de los factores clave. Con la llegada del cristianismo, las antiguas creencias y costumbres vikingas fueron reemplazadas por nuevas tradiciones, debilitando la cohesión de su cultura. Los reinos europeos, que antes habían temido las incursiones vikingas, comenzaron a fortalecerse y a crear defensas más efectivas. Los castillos y ejércitos más organizados hicieron que los ataques rápidos de los vikingos fueran menos efectivos. Además, muchos vikingos comenzaron a asentarse permanentemente en las tierras que conquistaron, mezclándose con las culturas locales y adoptando sus formas de vida. Otro factor importante fue el cambio en las rutas comerciales. A medida que los mercados europeos y del Medio Oriente se reorganizaban, los vikingos perdieron su posición dominante como intermediarios comerciales. Finalmente, las rivalidades internas en Escandinavia y la consolidación de los reinos de Noruega, Suecia y Dinamarca marcaron el fin de una era de exploradores y guerreros independientes. El fin de la era vikinga no fue una derrota, sino una transformación. Los vikingos dejaron de ser los temidos saqueadores del norte para convertirse en parte integral de las sociedades que ayudaron a formar. Su legado, lleno de innovación, valentía y determinación, sigue vivo en la historia. La historia de los vikingos es mucho más que mitos y saqueos. Fue una era marcada por la valentía, la innovación y la determinación de un pueblo que desafió los límites del mundo conocido. Desde sus orígenes en las tierras heladas de Escandinavia hasta sus incursiones, comercio y exploración, los vikingos dejaron un legado que aún hoy nos fascina. Siglos. Sin embargo, como todas las grandes civilizaciones, su tiempo llegó a su fin. Pero lejos de desaparecer, los vikingos se transformaron, dejando su huella en los territorios que exploraron y en las sociedades que influyeron. Cada barco que navegaron, cada saga que contaron y cada batalla que libraron
contribuyó a una historia que nunca será olvidada. Gracias por acompañarnos en este viaje por la verdadera historia de los vikingos. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal para descubrir más sobre las culturas, batallas y mitos que han dado forma a nuestro pasado. Deja tu comentario y comparte qué es lo que más te ha sorprendido de esta increíble civilización. Nos vemos en el próximo vídeo.